Vamos a recordar un asunto importante que debe gobernar en la vida de todo creyente, que es la visión de Dios. Qué importante es que todos tengamos una visión en la vida. El que no tiene una visión clara de esta vida en la vida, cualquier cosa que sea en lo laboral, en lo profesional, en su relación con Dios, por supuesto, el que no tiene una visión clara, ¿qué sucede? Pues que va para todos lados, le pega a todo y no rompe nada, no le atina a nada, reparte sus esfuerzos por muchos lados y no es eficaz. Es importante tener una visión en la vida. Y nosotros como iglesia tenemos una visión, hoy la vamos a recordar para todos ustedes, algo que ya debemos manejar y dominar, pero vamos a traerlo a nuestra mente nuevamente, la visión de Dios. Decía yo que es muy importante tener una visión. Esa visión nos va a ayudar en la toma de decisiones cotidiana. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué debo elegir? ¿A dónde debo ir? ¿Lo sabes? Muchas veces no lo sabemos porque no tenemos una visión clara de lo que queremos para nuestra vida. Y entonces, pues muchas veces terminamos haciendo lo que en nuestra escala de valores o en la escala de valores del mundo gobierna, pero no es un camino bien trazado. Estaba yo leyendo esta semana, por ejemplo, la vida de David. Estoy leyendo primero, segundo de Samuel, y me encuentro con que cada vez que David iba a ir a una batalla contra los filisteos, los moabitas, amalecitas, cualquier batalla a la que él iba, primero consultaba a Dios y le decía a Dios a través, ustedes saben que los sacerdotes echaban suertes, el Urim, el Tumim, y entonces a través de echar suertes le hacían preguntas específicas a Dios. Y le decía David a Dios, Señor, ¿debo ir a la guerra contra los filisteos? Sí, ve. ¿Me vas a dar la victoria? Sí, te voy a dar la victoria. Inclusive hay un caso muy interesante en el que en una batalla contra ellos, contra los filisteos, Dios le dice, sí, pero no vas a subir por acá, sino que vas a hacer una trampa y vas a subir por allá. Hasta una estrategia le dio a través del Urim y el Tumim, cuando le preguntó David, Señor, ¿debo ir a pelear? Sí, pero ahora vas a hacer esto y vas. Qué interesante la manera en la que Dios se comunicaba con David, pero David necesitaba saber si debía ir a pelear o no. Aún Saúl, porque cuando Saúl ya estaba en los últimos días de su reinado, cuando ya era un rebelde, ya estaba totalmente separado de Dios, Dios ya lo había reprobado, y nos dice que él iba a la batalla contra los filisteos justamente, pero quiso consultar a Dios, pero Dios guardó silencio y Dios no habló con Saúl. Y entonces Saúl, ¿qué hizo? En la desesperación, porque él necesitaba dirección de parte de Dios, inclusive porque era rey de Israel, él se fue a buscar una adivina, la adivina de Endor, para buscar dirección, orientación. ¿Cómo somos los seres humanos, no? Porque cuando no estamos seguros de algo y la palabra guarda silencio o Dios guarda silencio, a veces creemos que guarda silencio, lo que pasa es que estamos tan llenos de cosas y cuando no tenemos una visión clara cometemos errores, la presión nos gana y hacemos cosas que no deberíamos hacer. Y sobre todo en los momentos de mayor presión es cuando la visión te ayuda, porque ya no te gobiernas por las emociones o por lo que está de costumbre en la sociedad o lo que está de moda en la sociedad. No, te gobiernas por lo que es correcto, por lo que Dios dice en su palabra. Entonces en esos momentos de mayor crisis es cuando más necesitas tener una visión, porque la visión te va a decir, ve para allá. No siento ir para allá, sí, pero es lo correcto, ve para allá. Eso es tener una visión. Tener una visión es una cosa muy importante en la vida. Estaba también estudiando en Juan 15, donde el Señor habla acerca de la parábola de la vid. Él dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Todo aquel que permanece en mí, esa lleva mucho fruto.
porque separados de mí nada podéis hacer. Y me llamó la atención esto, porque ¿cómo puedes saber si estás permaneciendo en Dios? Si permaneces en Dios. Cuando, repito, cuando la situación es difícil o cuando la emoción no te da. Sí, porque cuando estás bien, cuando todo está en paz, cuando tienes prosperidad económica, cuando hay salud, dices Dios está conmigo. Y cuando no, ¿cómo lo sabes? ¿Hay forma de saber este tipo de cosas? La emoción o las emociones te van a traicionar. Y aquí, si quieren, vamos a Juan 15, para que el Evangelio de Juan, capítulo 15, y vean la importancia de esto, de permanecer en Él y cómo saber que realmente estamos permaneciendo en Dios y en su voluntad. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En 10 versículos, ahorita leímos capítulo 15 del 1 al 10, en 10 versículos la palabra permanecer aparece 10 veces. ¿Se dieron cuenta de que es una palabra clave aquí? 10 veces aparece. Y la palabra fruto aparece 6 veces. Son las dos palabras claves de este pasaje. El Señor que está diciendo: yo quiero que ustedes lleven fruto en su vida, para que así sean mis discípulos. Eso quiere decir, la condición para ser discípulo de Cristo es llevar fruto de Él. ¿Qué significa llevar fruto? Ya lo hemos dicho otras veces. ¿Qué significa llevar fruto? ¿Qué es el fruto? Lo que se ve. El resultado que esperas, ¿sí? Es lo que esperas ver en algo de acuerdo a lo que sembraste en ello. Eso es un fruto. Si siembras maíz, ¿qué esperas recoger? ¿Por qué sembraste en tu terreno maíz? Porque quieres maíz. Porque si hubieras querido trigo, hubieras sembrado trigo. ¿Qué es el fruto? Es algo que esperas recibir de acuerdo a lo que sembraste. Eso es un fruto. Si Dios ha sembrado a su Hijo y al Espíritu Santo en ti, ¿qué espera ver en ti? Ese es el fruto. Es lo que Dios espera ver en ti de acuerdo a lo que sembró en tu vida. ¿Estamos de acuerdo que eso es fruto? Si llevamos fruto en Él, dice, somos sus discípulos. Si alguno se dice cristiano pero no lleva el fruto esperado, no es un discípulo. ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Te lo has preguntado? ¿Estás llevando el fruto que se espera de ti para que seas llamado discípulo de Cristo? Ahora, ¿cuál es la condición para llevar fruto? Dice aquí Juan: permanecer en Él. ¿Y cómo sabes que estás permaneciendo en Él? Pues yo voy a la iglesia cada 8 días y participo en algún ministerio. ¿Así permanezco en Él? ¿Esa es la forma de permanecer en Él? No. Dice aquí el versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Permanecer en Dios tiene una calificación objetiva, no subjetiva. Tú no permaneces en Dios porque lo sientes así o porque lo crees así. Tienes que ver que hay señales que te demuestren que tú estás en Dios o no. Deben haber señales
claras, objetivas, que todo el mundo pueda ver, no cosas que tú cambies o que por tu sentir o porque tú así lo crees. Esos, repito, son pruebas subjetivas. Cada quien va a tener sus propias pruebas, no, la Biblia es la que da las pruebas correctas para que tú sepas si estás permaneciendo en Él. ¿Cómo vas a saber entonces que realmente permaneces en Dios y que por lo tanto vas a llevar fruto en tu vida, el fruto que se espera de ti? Nosotros necesitamos la palabra de Dios. De ahí sacamos, de ahí extraemos lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra visión, nuestra misión, ¿de dónde la sacamos? De la palabra de Dios. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, permanecemos en Él. Y si permanecemos en Él, llevamos fruto. O sea, nuestra vida refleja lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a ser el tipo de persona que Dios espera que seamos de acuerdo a lo que Él sembró en nosotros. Entonces, la palabra, permanecer en la palabra para permanecer en Él y entonces llevar fruto. Nuestra visión y nuestra misión se desprenden de la palabra de Dios. No fue inventada por mí, ¿no? Simplemente lo descubrimos en la palabra. ¿Y cómo voy a saber entonces que yo permanezco en Dios? Porque permanezco en la visión de Dios. Para eso diseñamos esta visión que ustedes ven ahí, para que ustedes puedan calificarse de una manera objetiva y determinar, ¿estoy permaneciendo en Dios? ¿Estoy llevando el fruto que se espera de mí? Pues puedes probarte, calificarte en base a la visión. Por eso vamos a repasarla, ¿sale? Lo primero es la visión de Dios. ¿Cuál es? A ver, díganlo fuerte. 1, 2, 3. Esa es la visión de Dios. ¿Y por qué sabemos que esa es? ¿De dónde la sacamos? De la Biblia, pues sí. ¿Y de qué pasaje? De Segunda de Pedro 3:9. Ok, búsquenlo. Segunda de Pedro 3:9. Señálenlo, para que ya lo sepan. ¿Están haciendo sus anotaciones? Para todos los que ya tomaron el discipulado y ya cruzaron el curso 5, no, pues esto es pan comido. Ajá. Segunda de Pedro 3:9, ¿qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahora, lo que sigue. Hay muchos versículos que nos enseñan este mismo principio, esta misma visión, pero este es el que mejor lo refleja, ¿sí? O sea, esta visión no sale de un solo versículo, se encuentra por toda la Biblia. Pero esto es un versículo que mejor refleja la visión de Dios. Cuando estamos hablando de la visión de Dios, estamos hablando de qué es lo que Dios quiere. Entonces, eso se va a convertir en mi visión. ¿Qué es lo que yo debo hacer en esta vida? ¿Qué es lo que va a regir todo mi estilo de vida? Esa es la visión, el qué. ¿Y qué es lo que pide el Señor? Vean lo que dice aquí. No queriendo, que es algo que el Señor no quiere de ninguna manera. Cuando tú estudias esto de versículo en el griego, te das cuenta que aquí hay muchas redundancias, porque aquí dice, lo que dice, si lo tradujéramos el griego tal cual, diría así: no queriendo de ninguna manera, fíjense, porque así está esa palabra es redundante. Dios no quiere de ninguna manera que ninguno y absolutamente nadie perezca. Esto refleja el corazón de Dios. Dios no quisiera que nadie, hermanos, nadie de allá afuera en el mundo, incluidos nosotros, Dios no quisiera que nadie, ni absolutamente nadie, pereciera. Muchos van a perecer porque no están en Cristo, pero esto es el corazón de Dios. Él no quisiera de ninguna manera que absolutamente nadie pereciera, sino que todos, y luego dice, según el griego,
sino que todos y absolutamente todos, fíjense la redundancia de esta palabra, sino que todos y absolutamente todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Dios quisiera. Por supuesto, no todos van a querer, pero esto es lo que Dios quiere, que absolutamente nadie perezca y que absolutamente todos se arrepientan. Por eso nuestra visión es que todos vayan al cielo. Le vamos a hablar de Cristo a todo mundo, sin poner restricción alguna, porque queremos lo mismo que Dios quiere. Si Él quiere que todos vayan al cielo, nosotros es lo que queremos también. Y entonces esto es lo que va a gobernar todo nuestro estilo de vida. Desde que nosotros conocemos al Señor y adquirimos esta visión, nosotros ahora vivimos para algo. Para ir al cielo, ¿y para qué más? Y para llevar al cielo al mayor número de personas. Desde ahora que le conocemos y nos cayó el 20, ¿cuánto tiempo de vida tenemos? El tiempo de vida que Dios nos dé, lo vamos a dedicar a llevar a otros al cielo. Esta es la visión de Dios. Esta es la visión de Dios, que debe gobernar nuestro estilo de vida. Que todos vayan al cielo. Y desde ahí ya te comienza esta pequeña frase, ya te comienza a evaluar, porque tú tienes que hacerte preguntas. ¿Yo voy al cielo? ¿A cuántos estoy llevando al cielo? ¿A cuántos he llevado? ¿A cuántos podré llevar en el tiempo que me resta? Tienes a tus familiares, sí, tienes a tus hijos, tienes a tus padres, tienes a tus compañeros de trabajo. ¿A cuántos vas a llevar al cielo de todos esos? ¿Cuántos se están perdiendo? Dios quiere que todos vayan. Tú debes querer lo mismo. Esta es la visión de Dios, ¿ok? Y esta es la visión de la iglesia. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, ese es el qué. ¿Qué debemos hacer? Llevar a otros al cielo. Que todos vayan al cielo. Ese es el qué. Ahora, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 28. Porque primero necesitamos trabajar en nuestra motivación para realizar luego esta acción. En Colosenses 1:28 tenemos un versículo que refleja ahora el corazón del apóstol Pablo, el corazón de un creyente, el corazón de un siervo de Dios. Y todos nosotros somos creyentes y todos nosotros somos siervos de Dios. ¿Cuál es nuestra motivación, nuestro compromiso personal que adquirimos con Dios desde el día que creímos? Desde el día que nosotros creímos, Dios nos enroló en sus filas. Somos parte de su ejército y tenemos todos nosotros que adquirir este compromiso, porque muchas veces decimos, no, pues que sirva a Dios el pastor, que sirva a Dios Paloma, sí, porque ella pues ama al Señor, pero no, de una manera especial. Y luego siempre ponemos esos niveles, ¿no? Y decimos que sirva al Señor aquel. ¿Y tú? ¿No fuiste salvado? ¿No vive el Espíritu Santo en ti? Desde que tú fuiste salvado, debes adquirir un compromiso personal con Dios. Y ese compromiso personal está puesto aquí, en Colosenses 1:28. A quien anunciamos, dice aquí el apóstol Pablo, que él anuncia a Jesús. Él anuncia a Jesús. Luego dice, amonestando a todo hombre. ¿Tiene que ver con la visión? Que todos vayan al cielo. Porque dice aquí el apóstol Pablo que él ha amonestado a todo hombre y enseñando a todo hombre. Entonces les amonestas conforme a la palabra, les enseñas la palabra. ¿Qué más sigue diciendo? En toda sabiduría. Ahora vean lo que sigue, a fin de. ¿Eso qué significa esto? Que este es el compromiso, este es el fin que buscamos, que perseguimos. A fin de. Entonces yo amonesto con la palabra, enseño la palabra a todo hombre, con el propósito de ¿qué?
de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta debería ser nuestra motivación. Yo quiero presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Comienzo con la iglesia. Mi esfuerzo es enseñarles la palabra. ¿Para qué? Yo voy a presentarlos a ustedes perfectos en Cristo Jesús. No quiere decir sin pecado, ¿eh? Perfecto no significa sin pecado. Perfecto significa completos en toda doctrina, completos en los propósitos de Dios para su vida, para que ustedes estén llevando frutos, los frutos que Dios espera de ustedes. Entonces yo lo que estoy haciendo es tratar de presentarlos perfectos en Cristo. Cuando ustedes le comparten el evangelio a alguien y lo estén enseñando en la palabra, ¿cuál va a ser su propósito, su finalidad? Presentar a esa persona perfecta en Cristo Jesús. Ahora dice presentarlos ante quién. Es como poner un escaparate de esos que hay en los negocios. Por ejemplo, ustedes van aquí a la librería y van a ver ahí unos, ¿cómo se llama? Vitrinas, donde están expuestos los libros que se venden, los artículos que se venden. Cuando nosotros lleguemos al cielo, yo le voy a decir al Señor, mire, aquí están, Señor, las personas que yo te presento, te las presento perfectos en Cristo Jesús. Esa es la finalidad que perseguimos. Es decirle al Señor, aquí están, mira, en esta vitrina están los frutos de mi trabajo. Y todos necesitamos llevar fruto. Todos necesitamos llevar fruto. Nuestra motivación entonces es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, la palabra perfecto significa completo en Cristo, llevando fruto, el fruto que se espera. Ok, ¿y qué camino debemos seguir para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Evangelismo, devoción, membresía, madurez, ministerio. ¿Quieres presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Llévalo por los 5 propósitos. Ahí tenemos entonces el siguiente paso, que es nuestra declaración de propósito. Ahora, cuando yo vivo en esos propósitos, alguien formó esos propósitos en mi vida, porque alguien me tuvo que inculcar la palabra a mí. Cuando alguien formó esos propósitos en mí, ¿qué hizo? Me discipuló. Yo me convertí en un discípulo. ¿Por qué un discípulo? Porque yo, hermanos, estoy llevando fruto, el fruto que se espera de mí. Evangelismo, devoción, membresía, madurez, ministerio. Si vivo en esos propósitos, yo estoy llevando el fruto que se espera de mí. Fui discipulado, soy un discípulo. Ahora, si ya soy un discípulo, ¿qué es lo que debo hacer? Hacer discípulos. ¿Y cómo hago discípulos? Compartiendo los 5 propósitos, para que esas personas estén completas en Cristo Jesús. Entonces, por eso nuestra misión es ser discípulo para hacer discípulos. Yo soy un discípulo, ¿por qué? Porque estoy llevando el fruto de un discípulo. He creído al Evangelio, vivo con devoción, soy miembro de la iglesia, estoy creciendo a la imagen de Cristo y sirvo al Señor. Estoy llevando el fruto que se espera de mí. Soy un discípulo. Ahora mi deber es compartir el Evangelio con otros y llevarlos por ese mismo proceso para que ellos sean completos, perfectos en Cristo Jesús. No dejarlos allá a medias, no. Trabajar con ellos para formar esos propósitos en su vida. Ser discípulo para hacer discípulos. Más o menos bien, vamos bien por ese camino. Entonces, primero tenemos la visión de Dios, que todos vayan al cielo. ¿Cómo vamos a llevar a otros al cielo? A través de enseñarles el Evangelio, amonestarlos con el Evangelio, para presentarlos perfectos en Cristo Jesús. A todos los que crean, entonces los hacemos discípulos de Cristo. Ser discípulo para ser discípulos. Vamos a caminar ese recorrido, ¿no?, de los 5 propósitos, para que vean ustedes la pertinencia de cada uno de ellos. El primer propósito en la vida cristiana, en la vida de toda persona, o sea, no podemos empezar por el último, ¿no? No, al revés.
Primero enseñarle el ministerio. Pareciera que así es, ¿no? Sobre todo cuando estamos en la segunda generación, en las siguientes generaciones de una iglesia. ¿Se acuerdan que yo les platicaba? Cuando una iglesia ya pasa a la segunda generación o tercera generación, eso quiere decir ya tiene 30 años, 60 años. ¿Qué sucede? Que hay muchos que ya nacieron en el evangelio. ¿Cuántos de ustedes nacieron en cuna cristiana? ¿Cuántos de ustedes ya tienen hijos que nacen en cuna cristiana? Se van a enfrentar a eso, a personas que nacen en una cultura cristiana, que van a aprender la cultura cristiana, pero ustedes tienen que asegurarse que no sea solamente eso. Tienen que asegurarse que ellos realmente sean salvos y le hayan entregado su vida a Cristo. ¿Por qué sucede que muchas veces ya están cumpliendo el último propósito, tienen un ministerio dentro de la iglesia y todavía no son salvos? ¿Cuántos creyentes, entre comillas, están sirviendo con sus habilidades a Dios, ¿verdad?, dentro de una iglesia y aún no son salvos? El primer paso, ¿cuál es? Evangelismo. Es el primer paso. ¿Y cómo definimos el evangelismo? Dios desea que conozcas su evangelio y lo creas con todo tu corazón. Necesitas conocer el evangelio. Vamos a Romanos capítulo 10. Precioso pasaje de Romanos capítulo 10. Y dice ahí, versículos 14 al 17: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Desde el 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos queda muy claro entonces, según estos versículos, la necesidad de estos dos elementos dentro del proceso del evangelismo. Debe estar el mensajero y luego está el otro lado, el que escucha el evangelio. Diríamos que es el emisor y el receptor. El trabajo o diríamos el proceso del evangelismo, ¿dónde comienza? Con la obediencia del emisor, o sea, el que predica el evangelio. El que predica el evangelio debe hacerlo con fidelidad, con total fidelidad al mensaje, sin rebajarlo, sin diluirlo, sin cambiarlo, sin quitarle una parte para suavizarlo. El mensaje del evangelio se debe de dar fielmente, y ahí comienza el proceso del evangelismo. Ustedes han sido entrenados para compartir el evangelio. ¿Cuántos ya tomaron el curso 1? Ustedes conocen el evangelio y lo deben ser capaces de compartirlo con fidelidad. Luego viene la otra parte, el que recibe el mensaje, que tiene la responsabilidad de escucharlo con atención y luego creerlo, arrepentirse y entregarse al Señor. Mientras no haga eso, la persona no es salva. Fíjense, si la persona no escucha el evangelio, escucha testimonios y otra cosa, ¿cuántas personas hay en iglesias y sobre todo en mega iglesias que no conocen el evangelio? Creen que son salvos por asistir a un culto, por sentir la presencia de Dios. ¿Eres salvo por sentir la presencia de Dios? No, por supuesto que no. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Porque sentiste una experiencia maravillosa con Dios, ¿ya eres salvo? Necesitas escuchar el evangelio, asimilarlo, creerlo, arrepentirte y entonces entregarte en dedicación a Dios. Entonces eres salvo.
Y el trabajo del Espíritu Santo, que es que cuando se predica el Evangelio, el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Ahí es donde entra el Espíritu Santo haciendo su labor. Las personas que crean, el Espíritu Santo viene a hacer habitación en ellos y entonces los lleva a toda verdad y los guía para su vida de santidad. Pero el Espíritu Santo no puede hacer más que, con el inconverso, más que convencerlo de pecado. Si la persona no cree, entonces el Señor no lo forza, pero esa persona no es salva. Una cosa es entender el Evangelio y otra cosa es creer el Evangelio. Escuché a un predicador, a Miguel Núñez, que decía esta frase: nosotros podemos definir el Evangelio y no ser definidos por el Evangelio. Y es una cruda realidad. ¿Cuántas personas conocen el Evangelio también que lo pueden definir, pero el Evangelio no los define a ellos? No son cristianos. Aquella persona que cree de verdaderamente en el Evangelio, se arrepiente y se dedica al Señor, el Evangelio lo comienza a definir a él. Es lo que esperamos con el curso 1, que las personas conozcan el Evangelio y una vez que lo conozcan bien, tienen la capacidad de tomar una decisión, sí o no. Si lo crees, serás salvo. Si no, pues lo seguimos intentando, le seguimos predicando. Sigue estando en el proceso del evangelismo. Aquí vamos bien. Ese es el primer paso, evangelismo. El siguiente paso después del evangelismo, después que la persona ha creído, ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra que acompaña, el verbo que acompaña a la devoción? Inculcar. Entonces, la devoción se inculca. Inculcamos devoción. Dios desea que tú conozcas, Dios que desea que vivas apasionado por Él todos los días de tu vida. Lo mencionábamos en la alabanza, ¿no? Que tu relación con Dios no sea fluctuante, a veces arriba, a veces abajo, gobernada por tus emociones. Para que tu relación con Dios no sea gobernada por las emociones y no sea fluctuante, ¿qué necesita? Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la primera pregunta que sale a nosotros, que sale a nuestra mente, ¿cuál es? Bueno, pues, ¿cómo te vas a esforzar en algo que es gratis? ¿Cómo que esfuérzate en la gracia? Bueno, que te quede claro, no está diciendo ahí esfuérzate por adquirir la gracia, no, sino ya estando en ella. Sí, la gracia no te costó nada, simplemente debiste escuchar el Evangelio y creerlo. Y la gracia, así es, la gracia de Dios es gratuita. En el momento en que tú escuchas y crees, eres salvo gratuitamente, sí. Pero una vez que ya estás en la gracia, la relación con Jesús, la relación con Dios, te cuesta todo lo que eres y todo lo que tienes. Los que verdaderamente han entendido el Evangelio de la gracia, se dedican al Señor, se entregan al Señor, se abandonan al Señor, son de Dios. Ya no se pertenecen a sí mismos, le pertenecen a Dios. Es la característica de alguien devoto. ¿Por qué? Porque aquel que ha creído el Evangelio, ¿verdad?, que ha comprendido la gracia de Dios, se dedica completamente al Señor, se abandona al Señor. Esfuérzate en la gracia, porque estás en la gracia, esfuérzate. Y entonces Pablo le da a Timoteo algunos ejemplos de lo que está diciendo. Le da el ejemplo del soldado, del atleta y del labrador. ¿Qué le dice? Ninguno que milita, que está en la milicia, soldado, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y el que es atleta, si no lucha legítimamente, no se lleva la recompensa. Y el labrador, para obtener los frutos, debe trabajar primero. Entonces el apóstol Pablo le da a Timoteo 3 ejemplos de lo que está diciendo. Cuando le está diciendo esfuérzate en la gracia, le está diciendo y hazlo con disciplina.
¿Cuál es la característica del soldado? La principal característica del soldado: disciplina. Disciplinado. Levántese, se levanta. Váyase para allá, va para allá. Disciplina. El atleta no tiene que estarlo empujando. Un verdadero atleta se levanta de madrugada temprano a entrenar para romper sus propias marcas. Y un labrador lo tienen que estar arreando. No, él se levanta temprano antes de que salga el sol al campo, a trabajar al campo, para después poder obtener el fruto. 3 ejemplos de disciplina. Por eso nosotros encontramos que la palabra clave de la devoción es disciplina. Necesitamos adquirir disciplina ¿en qué? En nuestra búsqueda de Dios. ¿Cuántos de ustedes son disciplinados para buscar a Dios? No, ni levante la mano. Somos disciplinados para otras cosas. Para Dios, muy poco. Tenemos una hora establecida para leer la palabra. Tenemos una hora para nuestro tiempo de oración. Apartamos el tiempo para el estudio bíblico de la semana en Aprendiendo Juntos. Ni eso, porque tenemos un montón de cosas antes. Es que ahora no voy porque es que ahora esto y ahora. Entonces, ¿cuándo? No somos disciplinados, no ponemos un tiempo, un día para las cosas de Dios. Y tenemos que aprender de la disciplina devocional en 3 áreas. Disciplina para estudiar la palabra, disciplina para la oración y disciplina para la asistencia a las reuniones. Son 3 cosas, 3 disciplinas devocionales que debemos aprender. Debemos habituarnos a ellas. ¿Por qué? Porque así nuestra relación con Dios se encontrará siempre en el nivel más alto. Disciplina. Yo tengo que ser disciplinado y cuando haga discípulos le tengo que inculcar disciplina a mi discípulo. ¿Vamos bien? Tercer propósito: membresía. ¿Cuál es el verbo que acompaña, la acción que acompaña la membresía? Incorporar. Tenemos que incorporar la membresía a la persona, porque hoy en día está de moda ser cristiano sin asistir a una iglesia. ¿Y se puede? No, ese cristiano se va a quedar chaparrito, jamás va a crecer. No se puede ser un buen cristiano sin asistir a la iglesia, sin ser un buen miembro de la iglesia, no solamente asistir, porque la palabra clave es membresía, ser miembro. Si nada más asiste y no se compromete, es solamente un asistonto, un asistente, pero no es un miembro. Un miembro debe cumplir con ciertas características. Cuando vas a entrar a un trabajo, luego te leen la cartilla, ¿no es así? Vas a pedir un trabajo en un lugar, en la misma entrevista de trabajo te dicen, sus responsabilidades van a ser estas y estas y estas y estas, y se les va a pagar el sueldo de esto. ¿Está de acuerdo? Ok. Se te leyeron tus derechos y tus obligaciones. Cuando vas a entrar a un club deportivo, a un club social, a lo que sea un club, te leen tus derechos y tus responsabilidades. Mira, usted tiene derecho a utilizar todas las áreas verdes, las canchas, pero tiene que pagar su cuota al mes. Si usted no paga el día que le toca, al siguiente día ya no puede entrar. No pagó, no entra, no disfruta. En todo tipo de sociedad va a haber derechos y obligaciones. ¿Por qué pensamos que en la iglesia no? ¿Por qué creemos que en la iglesia no? Si llego tarde a la escuela, me bajan puntos. Llego tarde al trabajo, me quitan el sueldo o me castigan 2 días para que aprenda a llegar temprano. Si llego tarde a la iglesia, no pasa nada. ¿Creemos que no pasa nada? Sí pasa. Porque por no poner a Dios en primer lugar, vas a tener consecuencias. ¿Cómo demuestras que tienes en primer lugar a Dios? ¿Cómo le demuestras a tus hijos que Dios es primero? Llegando temprano. ¿Quieres educar a tus hijos para que amen a Dios? Y para que sepan que Dios es primero, llega temprano. Porque tus hijos aprenden a valorar a Dios,
aprendan a poner a Dios en primer lugar. Sí, cuesta. Y entonces cuando no lo haces, sí hay consecuencias, ¿ok? La membresía, ¿qué cosas me van a caracterizar como un buen miembro? Vean lo que dice 1 Corintios 14, 26. Primera de Corintios 14, 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay? Pues cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene. Fíjense cómo comienza. Cuando os reunís. No está aquí alentando a que los creyentes se reúnan. Está dando por hecho que se reúnen. Qué interesante, ¿eh? Que el apóstol Pablo en aquella época a los corintios no los tiene que estar animando a que se reúnan. En Hebreos sí. Dice que es importante reunirnos como algunos tienen por costumbre. Aquí no les tiene que exhortar, simplemente lo da por sentado. Es un hecho. Cuando ustedes se reúnen, hermanos, es un hecho. El creyente se debe reunir. Luego dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene palabra, tiene salmo, cada uno tiene algo que dar. Entonces eso quiere decir que cada creyente tiene el compromiso de ir a la reunión con la motivación de dar de lo que tiene. Dar un saludo, dar un abrazo, dar servicio, por ejemplo, acomodar sillas, el talento que es trabajo, lo hacemos con gusto porque estamos dando un servicio a la iglesia. ¿O cuántos hacen el talento enojados? Ay, me tocó talento. Ay, ya están ahí en la cocina sirviendo. ¿Así servimos? No, es un servicio a la iglesia. Venimos a dar amor, a dar servicio, a dar ofrendas, a dar lo que haga falta, porque la motivación es dar. Luego sigue diciendo aquí: hágase todo para edificación. ¿Cuál es el propósito de las reuniones? Salir edificado. Y para eso tiene que darse la edificación mutua. Todos traen algo y todos se edifican unos a otros. Esa dinámica se tiene que dar, edificación mutua. Bueno, entonces la palabra clave de la membresía es compromiso. Cuando alguien se vuelve un miembro de la iglesia, adquiere un compromiso con la iglesia. Sabes que cuando vienes y asistes, estás edificando la iglesia. Sabes que cuando te ven alabar a Dios otros, estás edificando la iglesia. Qué diferente es ver a alguien en la alabanza así. A verlo alabando al Señor. ¿Qué te edifica? ¿Qué te edifica más? Simplemente con esa actitud tú edificas a la iglesia. El que es miembro adquiere un compromiso: edificar a mis hermanos con todo lo que yo haga, con todo lo que tengo. Vengo a edificar a mis hermanos. El asistente no. El asistente nada más se sienta y no le importa nada, se acaba y se va. Es un asistente. No. El miembro adquiere compromisos. Por eso da sus ofrendas, sus diezmos. Por eso da su cofre misionero. Está comprometido con la obra de Dios. El miembro tiene compromiso. El que no es miembro no tiene compromiso. Cuando yo soy discipulado, aprendo la membresía. Cuando yo estoy discipulando, ¿qué debo hacer? Es incorporar a la membresía a mi nuevo discípulo. Vente para acá. No es que ahora que te vengas, lo incorporas. Tienes que asistir. Tienes que ser parte de la iglesia. Es que me ven feo, es que no me saludan. Usted venga y salude. Entonces le vas a hacer caso al niño porque no quiere venir, porque no le saluda. No, usted le enseña a saludar porque tiene que ser parte de la iglesia. Eso se llama incorporar a la membresía. Sería una desgracia que fuera un creyente inicial del evangelio y que por no asistir a la iglesia se perdiera ese fruto. Incorporar a la membresía. Cuarto propósito: desarrollar madurez. La palabra desarrollar es importante porque la madurez es un
desarrollo en la vida cristiana. No es que el día que creímos ya somos maduros. No, la madurez es algo que va en aumento constante día con día. ¿A qué le llamamos madurez, hermanos? Nosotros le llamamos madurez porque si les pregunto qué es madurez, pues es cuando alguien ya se vale por sí mismo, cuando alguien es independiente, no, pero no. En términos de nuestro curso, madurez estamos hablando de madurez de carácter, cuando nos parecemos a Cristo. Y nosotros desde que creímos iniciamos ese proceso, ese camino. Y ese camino nos va a durar toda la vida. Y no llegaremos a ser como Cristo hasta que seamos semejantes a Él el día de su venida. Pero entre tanto tenemos que estar desarrollando nuestro carácter a la imagen de Cristo. ¿Cómo se define este propósito? Dios desea que seas un modelo de su carácter en este mundo. Vean Efesios 4, 17 al 24. Efesios 4, del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, vean lo que dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El creyente, el verdadero creyente, ¿qué hace? Ya no anda como la gente del mundo, ya no camina ahí, ya no vive así. ¿Cómo andan ellos? Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez sin freno toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si ustedes realmente están en Cristo, ya no deben tener este tipo de conducta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? Despojaos del viejo hombre. ¿Qué hay que hacer? Desvestirte del viejo hombre. Tienes que dejar esos malos hábitos, esa mala conducta que tenías antes. Es un propósito en la vida cristiana. Como ya estudiamos en Juan, no se puede estar en Cristo y seguir manteniendo una conducta pecaminosa. Si alguien peca habitualmente, ¿qué sucede? No conoce a Dios. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquellos que conocen a Dios, ¿qué sucede? Ya no pecan habitualmente. Se están desvistiendo del viejo hombre. ¿Qué más? Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué necesitamos? Renovar nuestra mente. Para poder cambiar de look, primero tienes que renovar tu mente. Si no, te vas a seguir vistiendo igual. Vas a la tienda y vas a seguir comprando las mismas garras que siempre porque no te ha cambiado la mente. Son las garras con las que te ves gordo, te ves mal, te ves chaparro. No te queda ese color, pero te sigues vistiendo con eso porque no te ha cambiado la mente. Cuando llega alguien que sabe y te dice, mira, es que eso no te queda esto y esto, cambia tu mente. ¿Y qué sucede? Vas a la tienda y compras cosas distintas que sí te favorecen. Pero no vas a poder cambiar de look, no vas a poder cambiar la ropa si no te cambia la mente. ¿Qué hace Dios? Renovar nuestra mente. Y una vez que nuestra mente está renovada, ¿qué dice? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora sí, te vistes del nuevo hombre. Es un proceso. La madurez tiene que ver con ese proceso en el cual tú, a través de la palabra, de tu vida devocional, descubriendo lo que Dios quiere para ti, día con día estás renovándote, estás santificando tu vida para parecerte cada vez más a Cristo. Este es un propósito para la vida cristiana, ser como Cristo. ¿Ok? Vamos 4. Evangelismo, devoción, membresía y madurez. Vamos con el último propósito, para que podamos presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nuestra meta es presentar
completo en Cristo Jesús a todo hombre, en el proceso del discipulado. Si no lo presentamos como un ministro, nos estamos quedando cortos. Este es el quinto propósito de Dios para la vida de las personas: que les sirvan, que sirvan a Dios. ¿Para eso qué hay que hacer? Equiparlos. Por eso dice aquí, equipar para el ministerio. Los equipamos. Siempre que vas a hacer alguna tarea, alguna labor, te entrenan, pero también te dan equipamiento, te dan materiales, te dan recursos, herramientas para poder hacer ese trabajo. Imagínense que te digan, corta esa tabla. ¿Y con qué? Pues hazle con la mano. ¿Tienes manos? Hazle con la mano. No, te van a dar tu herramienta. Nosotros debemos equipar para el ministerio. ¿Quién equipa para el ministerio? Dice Efesios 4:12. Ahí estamos en Efesios. En el 12 dice, bueno, desde el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué es lo que hacen estos ministros, estos siervos llamados por Dios? Dice aquí, a fin de, ¿cuál es el propósito por el que Dios llama a estos? A fin de perfeccionar. Esta palabra perfeccionar se entiende mejor como equipar. Equipar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? El pastor. No, ¿qué dice ahí? Léale. ¿Qué dice? ¿Quién hace la obra del ministerio? Los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Qué hace el pastor, el líder? Equipa a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cómo los equipamos? Con la palabra. Ustedes están siendo equipados en los grupos de aprendiendo juntos, en las predicaciones, en las enseñanzas. Ustedes están siendo equipados para la obra del ministerio. Cuando son discipulados, ustedes están siendo equipados para la obra del ministerio. ¿Tienen con qué? Si no lo hacen es porque no quieren. Escucho comentarios seguido de miembros de nuestra iglesia que visitan alguna otra congregación y siempre llegan diciendo, no, es que aquí tenemos una excelente enseñanza, somos privilegiados. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve ser privilegiado? De que tienes buena enseñanza, que te equipamos bien, si no sirves a Dios. ¿De qué te sirve presumir de que voy a una iglesia donde sí me enseñan bien y eso qué? En otras iglesias donde no tienen buena enseñanza, la gente está así, sirviendo a Dios con lo que puede, con lo que sabe. Y nosotros nada más criticando, ay, yo serviría mejor, tengo mejor capacitación, pero no sirves. Gente que no tiene la misma capacitación está sirviendo con lo que puede, con lo que tiene. Un propósito de Dios para nosotros es que les sirvamos. ¿Y cómo le vamos a servir? De acuerdo a nuestro diseño. Vean lo que dice el versículo 16, 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, o sea, dentro de la iglesia todos servimos a Dios como un cuerpo. Pero vean lo que sigue, según la actividad propia de cada miembro. Claro, porque tú no vas a servir en algo para lo que no fuiste capacitado por Dios. Dios te dio un diseño y vas a servir a Dios de acuerdo a tu diseño. La palabra clave del ministerio es diseño. ¿Cómo vas a servir? Como el pastor. No, pues no, porque a ti no te diseñó como a mí. Yo tengo un diseño y he aprendido a servir a Dios de acuerdo a mi diseño, tratando de no imitar a otros porque me frustro. ¿Cómo voy a servir a Dios como aquel otro? Yo no tengo esas mismas habilidades, esas mismas cualidades. Tú tienes que servir a Dios de acuerdo a tu diseño y ser responsable con Dios de acuerdo al diseño que Él te dio. Y ahora sí, descubriendo tu diseño, sirve a Dios lo mejor que puedas. Cometerás errores, pero te levantas y sigues intentando y sí, le sirves cada vez mejor, porque así es. Yo recuerdo, a lo mejor no me quiero acordar,
pero de algunos de mis primeros predicaciones o sermones y digo, ay, nanita, sí, pero así se aprende. Cometes errores. Todos cometemos errores en el ministerio, pero así aprendemos y seguimos con nuestro compromiso de servir al Señor. Así es que ahí está el ministerio. Este es el camino que debemos recorrer para estar completos en Cristo Jesús. En otras palabras, para que me entiendan, cuando lleguemos al cielo y ahí va a estar San Pedro, no es cierto. Ahí va a estar el Señor. Y nuestro Señor va a decir, preséntame tu fruto, por favor. Mira, Señor, los presenté perfectos en Cristo Jesús. ¿Qué camino seguiste? Les enseñé el evangelismo, que conocieran tu evangelio glorioso de salvación, que ellos te visualizaran en la cruz y cayeran rendidos ante la obra de la cruz. Bueno, ahí está. Luego de eso, ellos creyeron, se arrepintieron, se dedicaron a ti. Entonces les enseñé devoción, los llevé a tener una vida disciplinada en la lectura, en el estudio de la palabra, en la oración, en la asistencia a la iglesia. Y por eso su fe se mantuvo firme a pesar de las pruebas. Después de eso, los incorporé a la membresía. No los dejé huérfanos, no les dije váyanse por allá y si no quieren venir no importa. No, los hice parte, los hice miembros comprometidos de la iglesia, Señor. Muy bien, ¿qué más? Me puedo imaginar al Señor emocionado. ¿Qué más? Señor, les enseñé la madurez, que tenían que parecerse a ti, que aprendieran los principios de tu palabra, para que fueran gobernados por ellos y aprendieran la humildad, la mansedumbre, el servicio, que fueran como tú, Señor, lo más posible. Muy bien, ¿y qué más? Te sirvieron, Señor. Se equivocaron, cometieron errores, pero te sirvieron con todo su corazón. De acuerdo al diseño que tú les diste, hicieron lo mejor posible para darte a conocer en este mundo. Y el Señor va a decir, perfecto, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hiciste lo que tenías que hacer, cumpliste, llevaste fruto, cumpliste aquello para lo cual te envié, aquello que tenías que hacer. Yo quiero escuchar eso. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre significa discipularlo conforme a esos 5 propósitos. Si tú quieres hacer discípulos, lo primero que tienes que hacer es ser un discípulo. Evalúate para ver si estás cumpliendo esos 5 propósitos en tu vida. Y entonces, compártelos a alguien más, porque ese es nuestro compromiso con Dios. En resumen, hermanos, ¿cuál es la meta que perseguimos? Nuestra visión. Que todos vayan al cielo. ¿Dónde encontramos eso? ¿Cuál es el versículo que base? Segunda de Pedro 3:9. ¿Cuál es nuestra motivación para trabajar con la gente? ¿Qué motivación tenemos? ¿Cuál es nuestro compromiso personal al trabajar con las personas? Presentarlos perfectos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la cita? Colosenses 1:28. Mi meta, mi propósito delante de Dios, mi compromiso delante de Dios es presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Ser discípulo para hacer discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Así se hacen discípulos. Ser discípulo para hacer discípulos. Esta es nuestra visión, hermanos, como iglesia. Esta es la razón de por qué esta es nuestra visión como iglesia. Si queremos saber si estamos llevando fruto en la vida cristiana,
Evalúese, pero no en base a su emoción o en base a su pensamiento, en base a situaciones objetivas. Evalúate en base a la visión. ¿He creído el Evangelio? ¿Tengo devoción? ¿Soy un buen miembro de la iglesia? ¿Mi carácter está pareciendo cada vez más a Cristo? ¿Le estoy sirviendo conforme a mi diseño? Si te falta una de esas, ya sabes por dónde tienes que comenzar a trabajar. ¿Ok?